buenos días, amados hermanos, hermanas, consiervo y consierva. Dios añada ricas y abundantes bendiciones a sus vidas. Demos un aplauso bien grande, bien poderoso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Más fuerte. Más fuerte. Dicen que a Pavarotti lo aplaudieron 2 horas. ¿Cuánto más al Dios grande y poderoso de los cielos? Gracias, Señor. Después de esta interesante introducción, yo, Andrés Corso, creo que nos estamos conectando con historia, ¿cierto que sí? Estamos conectando con la historia y no solamente hablamos de hechos remotos, sino también hechos recientes. Pienso que, y en eso no estamos equivocados, que hace aproximadamente unos 10 meses, por así decir, casi un año, aún todavía estuvo con nosotros en esa reunión el apóstol Antonio. Y en esa reunión fue una reunión muy particular. ¿Cuál fue la particularidad de esa reunión? Que la reunión dejó de ser reunión para convertirse en otra reunión, otra agenda. Y parecía que todos quedábamos como un poquito incómodos. Parecía que las cosas no estaban claras, y era cuando más claras estaban. Y de ahí surgió una próxima reunión en la ciudad de los locos, en Cibaté. Gracias, pastor, por esa finca. Y en Cibaté también estuvo nuestro apóstol. Ahí estuvo él. Él vivió este momento. Y quiero decirle lo que en aquella reunión parecía que las cosas no estuvieran claras porque no era la agenda que pensábamos que íbamos a desarrollar. Sucede que Dios estaba trabajando, nos presentó la agenda de Él, la agenda de Dios. Y fue un tiempo tan hermoso. De ahí surgió de manera extraordinaria la convención de la Confede Cruzada. Esto va acelerado, quiero decirle, va acelerado. Dios está haciendo cosas maravillosas y seguirá haciendo cosas maravillosas. ¿Y para qué decirlo? Fue una gran convención. Y de igual manera un gran C3. Se cambió la agenda, se cambió el formato, se cambiaron muchas cosas. Y en aquella reunión de la casa de la ciudad de los locos, fue donde salió viviendo en el Espíritu. Esa es una nueva historia. Una nueva historia para la Iglesia Cruzada Cristiana. Dios quería conectarnos y por eso unimos lo que acaba de disertar el pastor Corson y ahora el nuevo tiempo de la Iglesia Cruzada Cristiana. Alguien decía por allí, volver a las palabras, volver a la palabra, volver a la Biblia. Otro decía, volver al vivir en el Espíritu. Porque lo que hoy es Cruzada Cristiana surgió en un momento especial, en un mover del Espíritu Santo de Dios. Y ese mover nadie lo va a pagar porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Siendo así entonces fiel a la comisión dada, vivir en el Espíritu es vivir bajo la unción, por un lado. Lógicamente ya trataron algo del carácter que tiene que ver con los dones en el día de anoche. Y también tocó algo el pastor Andrés Corso. Y todo aquel que vive en el Espíritu debe, por lo menos algunas evidencias. También hablaba casualmente, tanto ayer como hoy, sobre algunas evidencias de lo que es vivir en el Espíritu. Vamos a hablar en esta hora entonces de esas evidencias. En la historia descrita en el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo de 1 al 12. Es una historia muy corta,
por supuesto sí tiene que pensar que es el mensaje. Solamente cuenta con esos versículos. Y a propósito, a partir de eso, para no leer el texto, sino irlo desarrollando en la medida que vamos compartiendo esta corta enseñanza. La primera evidencia de vivir en el Espíritu es que aquella persona hace buen uso de la relación. Y para esto vemos el versículo número 1. Dice, Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón. Precise esto, yo subrayé. Luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Esta historia comienza a partir del conocimiento de Hirán. Hirán tiene un conocimiento, es un rey de los sidonios. Y allá lejos escucha que alguien fue ungido y que ese ungido era Salomón. Nunca podemos olvidar, por supuesto, que cada visión debe estar acompañado con una unción. Y no hay unción si no es para desarrollar una visión. No la hay, por supuesto. Y todos sabemos que la unción es un acto de consagración, de separación, de dedicación. Y que la presencia del Espíritu Santo consagra a una persona y lo habilita para desarrollar una tarea asignada por Dios. Bien sea a través de los dones ministeriales, bien sea a través de los dones espirituales. Pues el mismo Espíritu quien trabaja allí. En todos los seres humanos, el buen uso de las relaciones es importante. Pero hay que ser consciente que aquella persona que va conectada con el Espíritu debe no solamente desarrollar relaciones. Había una amistad, escuche bien, acorde con el texto, había una amistad entre David e Hirán. No una amistad entre Hirán y Salomón. Y dice allí que Hirán amaba a David. Quiero hacer una interesante precisión. Pero David no amaba a Hirán. La amistad que existió entre David y Jonatán fue única. Historia. Ellos mutuamente se amaban en amistad. Mientras aquí vemos, no vamos a decir que de pronto David no lo amaba, pero cierto es que parece que David se había convertido, parece que Hirán se había convertido en un fan de David y lo amaba. Y entonces Hirán se entera, por supuesto, en el texto que Salomón es ungido como rey, como sucesor de su padre, y se acerca para continuar esa buena relación. La iniciativa no viene de Salomón, la iniciativa viene de Hirán. Pero cuando usted lee el texto del capítulo 5, del 1 al 12, se desarrolla toda una historia de relación. En esos versículos, esos 12 versículos. Lo que viene hablando es desenvolviendo todo un buen acercamiento entre Salomón y Hirán. Las relaciones muchas veces se heredan, otras veces se adquieren, se construyen en el camino. Pero lo más importante no es la fuente de la relación. Lo más importante es conservar y cultivar las buenas relaciones. Y eso es lo que está haciendo ahora Salomón. Salomón entonces recoge aquella historia que tiene David con Hirán y se preocupa, por supuesto, en mantener esa buena relación y hace uso de esa buena relación. Muchos ministros hoy se han convertido en personas solitarias. Nosotros que estamos frente a regiones nos damos cuenta de eso. ¿Y sabe qué genera esa soledad? La desconfianza. No existe una relación de confianza entre los ministros muchas veces, ni una relación de confianza entre el superior y el inferior. Y eso, por supuesto, en algunos rompe las relaciones, en otras no se pueden cultivar las relaciones, en otras no pueden permanecer las relaciones por falta de la desconfianza. Pero como el caso de Salomón, el vivir en el Espíritu adquiere, cultiva, conserva las buenas relaciones. No hay una mejor, recuerden, el reino de los cielos es un reino relacional. La primera relación que tenemos nosotros que cultivar es con Dios, con el Espíritu Santo de Dios.
En otra parte se traduce como la comunión con el Espíritu. Tener comunión con el Espíritu es tener buena relación con Dios. Y quien tiene una buena relación con Dios, por supuesto, tendrá buena relación con los otros ministros. Tendrá buena relación también con los hermanos de la iglesia. Tendrá buenas relaciones en la sociedad. Lo más importante son las relaciones, pero sobre todo cultivar las buenas relaciones como hizo el rey Salomón. ¿Quién dijo amén? 2. La segunda evidencia es que tiene clara la visión. Vivir en el Espíritu, decía, acuñaba al comienzo que no hay unción para desarrollar una visión. No lo hay. Versículo 2 dice, entonces Salomón envió a decir a Hiram, relación. Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa en el nombre de Jehová su Dios. Y da las razones. Por las guerras que le rodearon hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. La visión de desarrollar, de construir la casa para Dios, viene de parte del mismo Dios, que puso en el corazón del rey David. El rey David hizo lo que tenía que hacer en su tiempo. El rey David lo que hizo fue seleccionar todo lo mejor para poder construir al Dios grande y poderoso de los cielos un lugar de adoración. Él hizo los preparativos. Pero note que hacía falta otras cosas. De ahí por qué entonces Salomón comienza a conectarse con Hiram. Porque él estaba interesado en que aquello que no pudo hacer su papá, pero que era una visión de Dios. Recuerde, los hombres mueren y las visiones de Dios continúan. Ellas no mueren con las personas. Nosotros, por supuesto, tenemos aquí el último de nuestros generales acaba de partir. Y con grandes visiones en el corazón, y nosotros somos unos apasionados para que esa visión que Dios le dio continúe hacia adelante. ¿Cuánto cree que va a continuar? Y en este caso, por supuesto, va a estar al frente el apóstol Arturo. Ahora era la responsabilidad de él, de Salomón, edificar la casa. Aquel tenía la visión, aquel transmitió la visión, pero la responsabilidad ahora recayó sobre Salomón. No recayó sobre otra persona. El que vive en el Espíritu tiene clara la visión de Dios. ¿Lo escuché? Y sabe lo que le corresponde hacer. Él aquí da claridad que él sabía cuál era su responsabilidad. Él sabía cuál era su labor. Y es importante tener en cuenta no solamente tener buenas relaciones, sino acuñar todo el tiempo que la unción sin visión no puede existir. Las dos van de las manos. No puede existir unción sin visión. Y Dios en esta asamblea va a dar claridad a aquellos que no tienen claridad en su visión. Estamos aquí, yo creo y tengo completamente claro que el vivir del Espíritu comienza a aclarar la visión a cada ministro, a cada hermano de la iglesia local. Esto será como una rueda, como un fuego que se va desenvolviendo hasta invadir toda la iglesia cruzada cristiana. Y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, vuelvo a mis visiones. A veces pasa eso. A veces se nos olvida lo que Dios nos habló tiempo atrás. Pero creo que Dios escogió este tiempo, viviendo en el Espíritu, para tomar y ver con claridad la visión que Dios le dio, no solamente a la cruzada cristiana, sino a todos y cada uno de los ministros de esta misión para la gloria de Dios. 3. La tercera evidencia es el que reconoce a Dios siempre. El versículo número 4 dice lo siguiente. Ahora Jehová mi Dios, lo subrayé también, me ha dado paz por todas partes. Pues ni hay adversario, ni mal que temer. ¿Qué está haciendo el rey Salomón? Él está reconociendo que su estado actual es producto de la intervención de Dios en su vida. Dice, Dios me ha dado paz. O sea, la paz que él tenía en razón de su ministerio provenía por intervención divina. Era Dios que estaba interviniendo en su vida y en su ministerio. Todo lo que había sucedido
Él heredó un reinado, pero todo lo que había sucedido de ahí en adelante, él está diciendo, no puedo atribuírsela a nadie más, sino el Dios grande y poderoso de los cielos. A Él sea la gloria. Una persona que vive en el Espíritu siempre debe glorificar a Dios y debe entender que lo que hace, que la visión que Dios le dio viene de Él y que a Él solamente debemos darle toda la honra y toda la gloria. Todo lo que ha pasado en su vida, está diciendo Salomón, es producto de la intervención divina. Hoy en día, ayer acuñaron algo aquí que me llamó curiosamente la atención y creo que lo dijo el apóstol Félix. Y habló sobre el fundar iglesias. Y decía, hay muchas personas que se abrogan ese derecho y desconocen que es Dios usando a los demás como un instrumento de establecimiento del reino de los cielos. Eso decía Félix anoche. El que vive en el Espíritu reconoce que todo lo que hace, que tiene, es porque Dios se lo ha dado. La palabra que utiliza el rey Salomón, Dios se lo ha dado. Tu familia existe porque Dios te la dio. Tus hijos existen porque Dios te la dio. El ministerio es un ministerio de gracia porque Dios te lo dio. Los lugares que están y los que vienen de aquí en adelante es porque Dios también te lo va a dar. El mismo Dios que le dio a Salomón es el mismo Dios que nos dará a nosotros hasta que estemos en este mundo para la gloria de Él. Reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios se llama ser agradecido con Dios. Tener un corazón agradecido a Él. Toda persona que vive en el Espíritu debe tener un corazón sensible y agradecido porque todo lo que tiene, porque todo lo que hace, se debe al Dios grande y poderoso de los cielos. La cuarta evidencia, toma decisiones. Versículo 5, primera parte. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios. Hay personas que tienen muy clara la visión y quizá de pronto yo diría, levante sus manos a ver quiénes tienen clara la visión de Dios. Uy, el reto no. Ahí sí hay un problema. Ahí sí es un problema. Hay personas que tienen clara la visión de Dios. Saben qué deben hacer, pero no se deciden hacerlo. ¿Vamos acá? La palabra que está utilizando aquí la Biblia es Él determinó. O sea, Él decidió hacerlo. Hay muchas personas que no toman decisiones y tienen grandes visiones y tienen grandes sueños de parte de Dios. Pero una de las cosas que de pronto en el camino comienzan a tocarse es por la indecisión. Y la indecisión, por supuesto, nunca dará buenos resultados. El hombre inconstante en sus... Pero en el caso de él estaba dispuesto a entrar en acción para lograr que la visión de Dios, escuche, se haga realidad. Él fue ungido como rey, pero Dios le dio una visión. Y gracias porque la historia lo reseña, que por razón de este compromiso que asumió delante de Dios, existió el primer templo en Jerusalén. Quizás hay muchos hoy que están pensando hace rato construir. Quiero decirte, este es el tiempo de construir. ¿Cuántos lo creen? Este es el tiempo de edificar. ¿Cuántos lo creen? Este es el tiempo de ver los sueños de Dios hechos realidad. Y para eso debemos tomar decisiones. Los que viven en el Espíritu están dispuestos a asumir el riesgo, a pagar el costo, dicen algunos, con tal de haber hecho realidad la visión que Dios le ha dado. Dios nos trajo a esta asamblea para recordarnos que todos esos sueños que Dios nos dio, llegó el tiempo de acelerarlo y se van a hacer realidad para la gloria de Dios. Es tiempo de atreverse. Es tiempo de poner la mano en obra. Es tiempo de actuar. Y ese fue el modelo que nos dejó el rey Salomón. La quinta evidencia, viven por la revelación de Dios. Voy a comentar un poquito.
revelación de Dios. No voy a explicar lo de los cesacionistas, ya lo hizo el pastor Corson. Somos una iglesia que nacimos en el Espíritu, continuaremos en el Espíritu. Dice así el rey Salomón: según lo que Jehová habló a David, mi padre. Bonito ese acuñar. Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Dios lo había dicho. Dios no se lo había dicho a Salomón. Pero Salomón había creído que la revelación que Dios le había dado a su papá era una gran realidad y para él una gran responsabilidad. A veces nosotros esquivamos en este tiempo. Dios sigue hablando. Dios no solamente sigue sanando. Dios no solamente sigue liberando. Dios sigue hablando. Y él se acuña con un pasado. Él se conecta con una revelación de Dios. Y dice que Dios mismo se encargó. Fue Dios quien lo dijo. Y él era el sucesor. Y era la responsabilidad de él construir. Porque Dios lo había mandado. No se olvide, Dios el que comisiona no va a fracasar. No, porque si fue Dios que habló, Dios hace realidad cada vez que habla. El Dios que dijo, lo que iba a hacer de ti lo va a hacer. Lo que iba a hacer a través de ti lo va a hacer. ¿Lo escuché? No lo va a hacer otro, lo va a hacer en ti y a través de ti para la gloria de Dios. Nosotros no somos de aquellos que vamos a vivir por revelaciones prestadas. En este tiempo mucha gente vive de revelaciones prestadas. Aún hasta modelos de enseñanza prestados. Hasta modelos de enseñanza imitados. No. El Dios que te llamó, Él te dio una unción. Él te dio una visión, ¿no escuché? Y también te dio una revelación para que tú puedas caminar acorde con una palabra que Dios te dio. ¿Lo escuché? No vamos a meternos en la visión de otros. No, no es necesario. ¿Para qué? Vive por lo que Dios dijo que Él haría. Porque Él lo va a hacer. Como lo hizo con Salomón, también lo hará con todos y cada uno de nosotros. Así que el que vive en el Espíritu se mueve por revelación. Lógicamente, de pronto no puedo acuñarlo. Claro que sí, la mejor revelación es la palabra de Dios. Pero Dios sigue hablando todavía. Dios sigue guiando todavía por medio de su Santo Espíritu. Dios habla de muchas maneras. Todos tenemos que ser sensibles a lo que Dios quiere hablar en nuestro tiempo. Sexta evidencia. Es consciente que tiene que trabajar en equipo. Dice el versículo 6. Manda pues ahora que me corten cedro del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres. Porque tú sabes, dice Salomón a Hirán, tú sabes muy bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Salomón busca ayuda. Salomón busca colaboración. Es consciente que solo no lo puede hacer. Necesita de Hirán. Necesitan de los expertos sidonios. Ellos no formaban parte del reino de los cielos. A veces nosotros casualmente por descuidar las relaciones no echamos mano. Todo esto es un desarrollo de las relaciones. Y él sabía que había otro que sí lo tenía, que sí lo podía hacer. Y entonces recurrió, aunque eran impíos, aunque formaban parte de unos pueblos extraños a Israel, sin embargo reconoce que la experticia de ellos, que la experiencia de ellos era útil
para llevar a cabo la visión que Dios le había dado. ¿Estamos aquí? Necesita de sus socios. Reconoce sus limitaciones. A veces yo escucho ciertas enseñanzas donde como si la persona misma fuera Dios. No, tenemos limitaciones. Esta mañana hablaba, cometemos errores, decía Andrés, cometemos errores. Claro que tenemos limitaciones, pero es de nosotros abrir los ojos y mirar con quién contamos entre nosotros. ¿Qué personas pueden ser útiles para el desarrollo de la visión de Dios? Eso es lo que está haciendo Salomón. Necesitaba personas con conocimiento, con experiencia para edificar la casa para Dios. Él se dio cuenta que internamente no los tenía, pero había otros que sí los tenía y tenía relación con ese otro. Hay gente que dice que no debemos hablar con los impíos. No, Dios cuando quiere llevar a cabo su visión nos conecta con otros que no conocen de Él para que aporten para la obra de Dios y la gloria será para Dios. ¿Estamos aquí? Mira a tu alrededor. A veces los tienes ahí. Escoge lo mejor que tienes. Y si no tienes, búscalos. Y si lo busca y no lo encuentra, fórmalos. Sí, porque muchas veces lo buscamos por todos los lugares y Dios nos asigna la tarea de formarlos. Y no hay equipo más hermoso, aquel equipo que ha sido formado a los pies de cada uno de los líderes y pastores. Yo voy a poner personas a tu lado, apasionados por la visión. Hombres y mujeres dispuestos a apoyar la obra que Dios te ha asignado, la tarea que Dios te ha asignado. Porque al final la obra es de Dios y para Dios será la honra. Bueno, terminamos. Séptima evidencia. Aquí terminamos. Obtiene lo que necesita. Digamos a los sufrimientos. Todo aquel que vive en el Espíritu obtiene lo que él necesita para sacar la tarea adelante. Mire cómo lo escribe. Versículo 8. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo, bonito eso, haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y de la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por mar hasta llegar al lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Versículo 10, una por favor, el 8 con el 10. Dio, está por ahí no está. Dio pues Hirán a Salomón, madera de cedro, madera de ciprés y todo lo que quiso. Yo creo que no hay una forma más sencilla de ver una evidencia. Hay muchos miembros del cuerpo de Cristo que sufren porque no tienen recursos. Sufren porque tienen clara la visión de Dios, saben que Dios les dio una unción y comienzan a padecer por causa de recursos. Ojo, es una relación entre un consagrado, un ungido de Dios y una persona extraña al reino de los cielos. Y nótese cómo Dios comenzó a mover el corazón de Hirán y comenzó a dar. Digo, haré todo, tomo una decisión. O sea, todo lo que le pidiere Salomón, él se lo daría. ¿Sabes que hay muchas personas que no están en la iglesia, que están dispuestos a apoyar tu ministerio? ¿Sabes que hay muchas personas que no están en tu iglesia, que están dispuestas a darte todo lo que tú necesitas para que la obra de Dios se haga realidad? ¿No escuché? Y Hirán dio todo lo que Salomón quiso. Es una palabra tan compleja.
quiso. A veces parecería que fuera hasta los caprichos de Salomón estaría dispuesto a hacerlo Irán. O sea, era el compromiso tan grande en el dar para que la obra de Dios se hiciera realidad, que lo dejó en libertad sin ningún límite. Como que dice, me pediste, te daré todo lo que quieras. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer esto en este tiempo? ¿Cuántos creen que Dios le puede dar mucho más que lo que usted espera? ¿Lo escuché? Por causa de la unción, por supuesto, Dios está dispuesto a dar. Ahora, esto tiene un entrenamiento. Yo quiero hacer de pronto aquí una pequeña cuñita. Esto tiene un entrenamiento. Un día, este Salomón, porque siempre hablan del Salomón de los últimos días, pero no hablan de Salomón cuando la unción estaba fresca y la visión estaba fresca. Se olvidan. Cuando Salomón buscaba de Dios, y entonces un día dice la Escritura que él fue a Gabaón. Él estaba buscando la dirección de Dios. El que quiere vivir en el Espíritu debe buscar la dirección de Dios. Y buscando la dirección de Dios, dice entonces que Dios le habló a Salomón en sueños. Y le dijo Dios, pídeme. ¿Quién me quiere terminar la? Pídeme. No. Lo que quieras que yo te dé. Lo que quieras. Ojo la palabra lo que quieras. Ojo que Irán lo que quiso. Ojo que Dios le dice a Salomón lo que quieras. ¿Sabe dónde fue que se entrenó Salomón para pedir? En la presencia de Dios. Allí es donde nosotros tenemos que detenernos. El que vive en el Espíritu se conecta y aprende a pedirle a Dios, que de Dios hay respuesta. Ahí él se entrenó en el secreto. Hay gente que no quiere ir al secreto. Hay gente que no quiere doblar rodillas y buscar la dirección de Dios. Pero él aprendió. Aprendió cuando le dijo, pídeme. Mire, hay muchas personas que antes de pedir ya están pensando que el ser humano les va a negar. Ahora veamos, Salomón e Irán. Cuando Salomón pidió, Salomón estaba pensando que Irán también le daría todo lo que él pidiera. Porque si Dios le dio lo que él pidió, ¿cuánto más el ser humano no puede darlo? Entiéndelo, si el Dios que es Dios soberano, el dueño del oro, de la plata, de la tierra y su plenitud, si él estuvo dispuesto a dar lo que él pidiera, ¿cuánto más otro rey? Y por eso tuvo todo lo que quiso. Así que es interesante entonces aprender a pedirle a Dios antes de pedirle a los demás. Antes de enviar cartas para que te envíen recursos, primero debemos entrenarnos con el Dios grande y poderoso de los cielos. Y ten por seguro que hay muchos Irán allá afuera que están dispuestos a darte todo lo que tú necesitas para que la visión de Dios se haga realidad para la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¡Claro que sí! Terminamos diciendo lo siguiente, versículo 12. Y Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había, como le había dicho. Repito otra vez. Y Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho. Y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto ambos. Dios cumplió. Así termina esta historia. ¿Dios qué? Dios cumplió. Si Dios le dijo a él que le daría sabiduría, sabiduría le dio. Pero también le añadió. Recuerda, usted conoce la historia mejor que yo. Le añadió riqueza, le añadió muchas cosas más. Pero también lo condicionó. Le dijo, pero si tú caminas en rectitud, te aseguro que serás longevo. Vas a vivir muchos más años más para que disfrutes no solamente de este ministerio que te he dado, sino que también disfrute de los bienes que te voy a dar. ¿No escuché? Escuche, Dios le va a dar lo que Él le prometió. Aquel le prometió sabiduría y le añadió. Lo que Dios te prometió a ti, tenlo por seguro que Dios te lo va a dar. Porque tenemos un Dios que cumple. ¿Cuántos creen que Dios cumple? Tenemos un Dios que cumple. Cerramos la historia de la siguiente manera. Recuerda,
David tuvo muchos hijos, todos candidatos para ser rey. El mayor, por supuesto, Amnón. El segundo en orden candidato para ser rey, Absalón. En su orden candidato para ser rey, Adonías. Y todos aquellos quisieron ser rey. Lo que hemos leído en la Biblia sabemos que todos ellos quisieron ser rey y no pudieron ser rey. Fracasaron el intento y todos murieron. ¿Me escuché? Porque procuraron por sus propios medios, por eso no lo lograron. Porque la unción o consagración no era para ellos, era para Salomón. Quizás otros te han antecedido. Otros han querido tomar un lugar que Dios te dio a ti, pero no será posible, porque Dios cumplirá lo que dijo que haría contigo y a través de ti para su santa y bendita gloria. Muchos quizás quisieron, pero no pudieron. Pero tú estás aquí. Ellos podrían ser mejores aún que nosotros, pero a Dios le plació escogerte a ti, darte la unción a ti, darte la visión a ti para vivir en el Espíritu y para que la gloria de Dios se manifieste en su vida, no de otros, ya los otros no están. Por eso estamos en este lugar, para aprender y caminar, vivir en el Espíritu Santo de Dios y ver la visión de Dios hecha realidad por medio del Espíritu Santo, de Dios grande y poderoso de los cielos. Dios todavía tiene muchas cosas que cumplir y Dios lo va a hacer. Ponte en pie, por favor. Aleluya. Levante su mano al cielo. A mí me dijo Arturo que ya. Y ya salió corriendo también Andrés. Levante su mano al cielo, por favor. Y démosle gracias a Dios porque este es un nuevo aire, es un nuevo tiempo. Ahora existe una canción y que esta es una nueva temporada. Levanta tu mano al cielo y dile: Señor, gracias, porque sé que tú me seleccionaste a mí, porque tú me escogiste a mí. Poderoso y maravilloso Dios, y nos trajiste a esta asamblea para recordarnos que lo que tú nos hablaste en tiempo atrás, tú lo vas a hacer. Que nada podrá detener la visión de Dios que radicaste en cada uno de los ministros y en particular de manera general a la Iglesia Cruzada Cristiana. Recuerdo este corto pasaje, es un corto pasaje que condensa lo que Dios puede hacer con una persona que consagra a Dios, que escoge a Dios y que le da una visión. Así que no estamos llamados nosotros a fracasar, sino a triunfar, porque Dios está con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendito Rey de los cielos, el bautismo es una sola vez, pero la llenura es todo el tiempo. El bautismo es una experiencia única, pero la llenura es para todo el tiempo. Dile: Dios, que nada detenga, Dios amado, el derramar tu Espíritu Santo cada día durante todo el tiempo de esta asamblea. Porque será un tiempo de vivir en el Espíritu. Porque sabemos que el próximo semestre será mejor que el que está concluyendo ahora. ¿Cuántos lo creen? Porque el tiempo que viene va a ser un tiempo de ver la gloria de Dios en cada congregación, en cada ministro. Porque Dios está acelerando el tiempo. Hace poco me acordaba de la meta 2025. Todavía faltan 2 años. Quizás de pronto lo que no se hizo unos años atrás, en estos 2 años se acelera. En el nombre de Jesús. Y no te preocupes, que Dios pondrá las personas, Dios pondrá los recursos.
porque la unción y la visión está en esta misión. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. El Señor